Ya empezó la grabación. Bien, pues buenos días otra vez, jóvenes. Antes de iniciar la clase, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? ¿No quieren decir nada? Bueno, entonces se cierra el periodo de entrega de tareas y solamente Profe, Cruz Arlet me entregó tarea. Valencia, diga usted. profe. Porque dijo que era que íbamos a hacer un debate sobre lo que habíamos investigado sobre barbecho. Y no sé si No, lo vamos a hacer. compañera, el debate se cerró la clase pasada. No, yo no prometí que íbamos a hacer debate, yo nada más se los dejé como trabajo independiente, porque no quisieron Ah, discutir, no quisieron participar y en castigo les dije que se los iba a dejar como trabajo independiente y se los dejé. Ahorita me está llegando otra tarea, pero pues ya no. Solamente la compañera Cruz Arlet fue la que me lo mandó por medio del chat. Y bueno, ya que la compañera Valencia Sarmientos lo propone, aunque yo no lo dije, ¿eh? ¿O ya será que estoy viejo y se me olvida todo? No, yo no dije porque precisamente yo quería que hiciéramos el debate en la clase pasada y no quisieron. Adrián Álvarez, ¿qué quiere usted? Sí, profe, usted había mencionado que íbamos a investigar y no dijo que si le íbamos a entregar o no. Dijo que íbamos a investigar y que hoy íbamos a discutirlo en el grupo y que usted iba a No, dar el... hombre, no, discutir, no. Que lo iban a investigar, sí. Pero que lo íbamos a discutir, no, pues si la clase pasada estaba para discutir, no, yo no dije, voy a revisar el video, pero yo no dije que lo íbamos a discutir. Si yo los tiempos que marco para las cosas son, ¿cómo dicen en inglés deadline? Son línea mortal. Se acabó. Conmigo no transigen, conmigo no arreglan segundas oportunidades. Esa oportunidad se tuvo, se pasó y se acabó. No regresamos. Profe, ¿cómo le podemos hacer? No, no le podemos hacer. Ese tema ya pasó, ya lo dejamos atrás, ya no hay vuelta atrás, ya murió, ya terminó, ya finiquitó, ya lo terminé, ya estamos en otro tema. No, olvídense. No. Si les sigo dando clases, pues es porque para eso me pagan, pero no porque la participación de ustedes sea muy bonita, ¿no? Y mucho menos regresar, no, hombre, si ni a mis hijos los trato así. Ramírez Hernández, ¿qué quiere usted? Era para decirle que también envié yo mi trabajo al chat de Teams a No las lo... 9:51. Ay, a ver, vamos a ver. Ramírez Hernández. Sí, pero fíjese que aquí tengo. Sí, nada más que no me la puso en negritas. Fíjese qué raro. Está bueno, compañera, sí. Precisamente a las 9:51, muy bien. Independientemente que digan lo que digan, les pongo sus bonitas participaciones, bueno, en trabajo independiente, su participación en trabajo independiente. Muchas gracias, compañera Ramírez Hernández, qué bueno que atendió su responsabilidad, y a la compañera Cruz por haber puesto el ejemplo. Pues no puso ningún ejemplo porque nadie le hizo caso. Pero siga trabajando, compañera Cruz. Vamos a revisar lo que nos dicen estas compañeras, nada más por seguirle el jueguito a la subdirectora, subdirectora, subjefa de grupo, pero mentiras, yo no dije nada. Bien, ¿qué nos dice la compañera Arlet Cruz? El barbecho, vamos a leerlo primero y después la desgloso. El barbecho es una labor agrícola en donde se corta una sección de tierra, la levanta, no dice quién la levanta, pero bueno, dije que la iba a leer primero. Se corta una sección de tierra, la levanta desplazándola a continuación lateralmente debido al movimiento de rotación de los mismos, con lo que se logra desmenuzar e invertir la tierra, con la finalidad de aerarla, obtener una estructura granular apropiada e incorporar los residuos de la cosecha anterior o malezas. Bien, vamos a desglosarla a ver si es cierto lo que dice la compañía Arlet Cruz o no. ¿El barbecho es una labor agrícola? Sí. ¿En dónde? Pues no. ¿En dónde no? Porque ¿dónde se refiere al lugar? Lo correcto sería decir en la que, ¿verdad?
Bueno, pero está bien. Yo no se preocupen. Yo les enseño a hablar si es que quieren aprender. Si no, también se vale, ¿eh? Pueden seguir sumidos en su ignorancia todo lo que quieran. En donde se corta una sección de tierra. Habrá que entender que entiende por tierra, pero vamos a suponer que se refiere a una sección de suelo, que hubiera sido lo correcto. Bien, la levanta. No dice quién la levanta. Pues no. Sí se levanta un poquito por efecto del rompimiento, pero es cosa de milímetros, desplazándola a continuación lateralmente. Eso sí, tanto los arados de reja como los arados de disco la desplazan, esa fracción, esa sección de suelo, lo desplazan lateralmente debido al movimiento de rotación de los mismos. ¿Cuáles son los mismos? No dice quiénes son los mismos. Pero bueno, con lo que se logra desmenuzar e invertir, pues aquí dice la tierra, ¿verdad? Debería ser el suelo, con la finalidad de airearla. Entonces aquí se identifican varios objetivos que al final de cuentas fue la tarea, con lo que se logra, vamos a ver cuáles son esos objetivos, vamos a tratar de identificarlos, desmenuzar e invertir el suelo. Vamos a entender que dice suelo, no la tierra. Sí se desmenuza, no totalmente, o sea, no es su propósito principal, e invertir el suelo. Con invertir estamos suponiendo que la parte de arriba queda abajo y la parte de abajo queda arriba. Sí, en mucha medida, tanto cuando se hace con arado de reja vertedera como cuando se hace con arado de disco, se logra esa inversión. Pero ese es el propósito. La compañera Red Cruz puede participar, para aclarar lo que quiera aclarar. ¿Es el propósito invertirla? Vamos a dejarlo pendiente con la finalidad de airearla. Me imagino que se refiere a la Tierra. Bueno, sí se airea y se airea mucho. Obtener una estructura granular, sí se logra una estructura granular porque se rompe la estructura que inicialmente tenía el suelo y se despedaza el suelo, por lo cual se rompe la estructura y se granula, de tal manera que se obtiene una estructura granular, ¿de acuerdo? Pero dice apropiada. ¿Pero apropiada para qué? Y después dice, e incorporar los residuos de la cosecha anterior o malezas. Eso se dice en los libros, se dice en algunos folletos, pero quien no lo haya hecho, no se da cuenta que es tremendamente difícil. Ya les dije por qué. Porque tanto con el arado como con la rastra, los residuos de la cosecha anterior se van acumulando adelante del implemento e impiden hacer esa incorporación. Realmente es terriblemente difícil. Lo primero que hay que hacer es romper esos residuos, antes de tratar de incorporarlos. Si no se rompieron con una desbaradora o con algún implemento apropiado, es bien difícil incorporarlos. Bien, ¿qué habíamos quedado? A ver, la compañera Arlet Cruz no quiere hablar. Está bien. Dice, el barbecho es una labor agrícola en donde ya quedamos que es en la que se corta una sección de tierra. Es correcto. Nosotros, cuando yo estaba chiquillo, mi mamá me decía, muchacho, no juegues en la tierra que ensucia la ropa. Pues sí, las señoras de los pueblos, las señoras de las ciudades, le llaman tierra al suelo, lo que nosotros, los científicos y técnicos de agronomía, llamamos suelo, ellos le llaman tierra. ¿Qué tan correcto es utilizar términos coloquiales en un ambiente científico y técnico? Creo que no es del todo adecuado. Pero bueno, la levanta, eso no es lo importante, desplazando la continuación lateralmente debido al movimiento de rotación de los mismos. Pues no dice de los mismos cuáles. Con lo que se logra desmenuzar e invertir la tierra con la finalidad de airearla. De veras, a ver, compañera Arlet Cruz, ¿quiere usted platicar o no? Pues parece ser que no, ¿verdad? Está bien, muy clara la compañera. Aquí la finalidad que comenta la compañera Arlet Cruz es
airearla. Para que alguien que ya no sea la compañera Arlet Cruz Cruz, ¿para qué quisiéramos airear el suelo, jóvenes? ¿Nadie? ¿Subjefa Valencia Sarmiento sí me oye? Sí, profesor. Sí, Ay, pues es que yo creo que no hay nadie. Bueno, está Víctor Manuel Arzola. A ver, compañero Arzola, diga usted, ¿para qué quisiéramos airear el suelo? Para que haya mejor descomposición de la materia orgánica. Ay, es bien listo el compañero. Sí, sin embargo, es un objetivo muy secundario. Es un objetivo muy secundario porque la materia orgánica de todos modos se va a descomponer, ya sea de manera aeróbica o de manera anaeróbica. Recuerden ustedes que en el suelo, en la superficie y en capas superficiales tenemos hongos y bacterias aeróbicos, pero sobre todo bacterias, y en capas más internas donde el oxígeno no abunda, donde es muy escaso, tenemos bacterias anaeróbicas que al final de cuentas pueden encargarse de ese trabajo. Compañera Valencia, ¿qué quiere usted decir? pues quería decir que bueno, se aérea para que al poner las plantas, al cambiar la estructura del suelo, se pueden tener pueden mejorar su proceso de respiración o pueden tener un adecuado proceso de respiración de Ay, ¿a poco raíz. las plantas no van a... Ah, de raíz. Ay, qué bueno que hizo esa aclaración al mero final. Compañera Valencia, ha de pensar que tengo mala voluntad en contra de usted porque cada vez que habla la regaño. ¿Qué no le dije? Bueno, primeramente, para que haya... cuando se barbecha no hay plantas, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? O si hay Sí, plantas, las sí, matamos, ¿verdad? Bien. Para que haya plantas, tenemos que o sembrar semillitas para que salgan plantas o plantar las plantitas, ¿verdad? Recuerden ustedes que las semillas se siembran y las plantas se plantan. Ay, pero qué maestro tan burro, pues eso es bien lógico. No, porque en el curso de frutales perennifolios, pese a que les di el curso de propagación de plantas a esos bonitos alumnos, ay, me acaban de decir que las plantas se siembran en el terreno. Ay, y fueron 2 alumnas. Qué lástima de pérdida de tiempo de propagación de plantas. Bueno, pero para eso me pagan, ni modo. Ya si lo aprovechan o no lo aprovechan, pues ya es cosa de ellos, ¿verdad? Yo les digo la verdad, la neta. Bien, pero se tienen que sembrar y ya sea que se riegue el terreno o que llueva, tiene que darse el riego o tiene que darse lluvia antes de que salgan las plantitas o las plantulitas de la semilla que pusimos o antes de que prospere la planta. ¿Estará de acuerdo conmigo, compañera Sarmiento, Valencia Sarmientos? sí, profe. Con la primera lluvia, con el primer riego, el suelo vuelve a recuperar su estructura y vuelve a perder ese alto contenido de oxígeno que tiene, compañera, porque simplemente el agua desplaza el aire, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, y eso ya se los dije como 3 veces en este curso, compañera. ¿Por qué usted regresa otra vez con que el suelo se airea? Sí, se airea cuando está recién barbechado, cuando está recién rastreado, pero luego pierde toda esa aireación, toda esa soltura, toda esa estructura granular apropiada que dice Cruz Cruz Arlet, pero no quiere hablar para decirnos qué significa esa estructura granular apropiada que se pierde inmediatamente después del riego. A ver, aquí dice la compañera yo supongo que es Arlet Cruz. Profesor, no puedo encender el micrófono. Pues sí, compañera, y su tablero tampoco tiene acentos y las teclas funcionan de manera incorrecta. Pues bueno, compañera Arlet, pues ¿qué le vamos a hacer? Sus limitaciones, pues usted las sufrirá. Ay, afortunadamente después de este curso yo creo que no los voy a volver a ver. O me tocarán en fruticultura general. Ay, Diosito, muestra tu grandiosidad y líbrame de estos muchachitos. Pues si me toca, pues para eso me pagan y ahorita pues necesito el dinero, estoy en necesidad. ¿O no?
Pues en realidad no. Ay, ojalá y que no me lo toquen. Está bien, volvemos, encendemos el micrófono. Clic, clic, clic. Ya, ok. Ya estamos aquí de regreso. Un último consejo, ojalá que sea el último, ojalá que se me quite la maña de darles consejo. Ya no los voy a regañar, ¿verdad? Exíjanse un poquito más ustedes mismos, jóvenes. Mejórense un poquito más. ¿En qué, profesor? En todo. Si lo hacen, van a ver que les va a ir mejor, ¿eh? Bueno, ojalá que no se ofendan por lo que les acabo de decir. Uy, muchachos, tan chillones. Bueno, eso es lo que nos dice la compañera Arlet. Bueno, pues tal vez nada más copió y pegó. A ver, ya el compañero Mares Pérez Pacheco a las 10:40 me puso también su definición. Ya no, compañero, ya fue demasiado tarde. Vamos a ver qué nos dice la compañera Ramírez Hernández, que quiso participar, al menos de lejecitos, ¿verdad? No, ella sí ha participado, Ramírez Hernández, Carla Lisbeth. Uy, tiene un chorro de participaciones. Órale, le hizo hasta una portada bien bonita y escribió bien mi nombre. Incorrecto, porque José no mi nombre no lleva acento. Pues por alguna razón la burra del registro civil no le puso acento. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos a ver. Órale, también le puso un contenido, es decir, un índice. ¿Qué es el barbecho? Ay, pues es que nada más copió y pegó, pero no va a leer todo esto. ¿Qué cosa es? No me interesa. ¿Para qué sirve? A ver, déjenme ver. ¿Para qué sirve? ¿Qué dice? ¿Para qué se realiza el barbecho? Facilita darle la forma al suelo. Sí, recuerden ustedes que eso ya le había comentado un compañero. Facilita darle la forma tanto de melga como de surcos. Recuerden ustedes que al romper la estructura, y volver la estructura granular. No lo dije yo así, lo dijo la compañera Arlet Cruz Cruz y me recordó el nombre que tiene esa estructura granular, que es suelta, nos permite darle la forma a la superficie del suelo que se nos pegue la gana. En este caso, las dos que estamos revisando son la forma de surcos o melgas. Muy bien, esa sí se acepta. Incorpora materia orgánica cuando es poca cantidad y está en trozos pequeños. ¡Ay, qué lista la compañera Ramírez Hernández, Carla Lisbeth! Muy bien. Le pregunto, compañera Ramírez Hernández, ¿está usted por ahí? Sí, maestro. ¿Esta se la inventó usted o la puso después de que la discutimos nosotros o la encontró en la literatura? No, la puse ya que discutimos. Ah, muy bien, compañera, eso muy bien. Bien. Desde la perspectiva del DR Espinosa, si quiso poner doctor, debió haber quitado el espacio entre la D y la R, y la R la debió haber puesto con minúscula. Ay, pero qué exigente es usted, profesor, es que es usted bien fijado, es que es usted una mula. Pues jóvenes, es que solamente hay dos maneras de hacer las cosas. O se hacen bien o se hacen mal. Bueno, desde la perspectiva del doctor Espinosa, suponiendo que intenta decir eso, el barbecho no tiene caso realizarse. La expresión está incorrecta. Tal vez hubiera sido mejor que dijera, desde la perspectiva del doctor Espinosa, no tiene caso realizar el barbecho. Pero bueno, están ustedes aprendiendo a vivir. Apenas tienen 20 años, apenas pasaron 18 años en contacto con el idioma español, ¿verdad? Pues es muy poquito. Ya que se puede realizar solo el rastreo, que de igual manera rotura, rompe la estructura y no permite y permite dar la forma que se quiera al suelo. Es decir, realiza la misma función y se obtienen rendimientos similares a aquellos terrenos que son barbechados. Ah, bueno, entonces, pues sí, eso pienso yo. Un último punto es, con el arado el suelo se renueva. No, compañera, con el arado no. Y el suelo no se renueva, ¿eh? Esa sí estoy seguro, esa babosada, estoy seguro que no es propia de usted. ¿Es propia de usted o nomás la copió? Ah, no, pues nomás la copió de Forigo 2020, ¿verdad? Dice, con el arado el suelo se renueva. No, compañera. Si yo pongo un arado en el suelo no se renueva. Tal vez con el barbecho le pase algo al suelo, pero con el arado no. ¿Y el suelo se renueva? Dice, entendiendo por se renueva, aumenta su porosidad. ¿Eso es renovarse?
que es esencial para garantizar, otra vez garantizar, el paso del agua. Sí, aumenta la porosidad, pero esa porosidad después se pierde, después del primer riego, después de la primera lluvia, ya se los dije 3 veces y con esta van 4. Para garantizar el paso del agua, del oxígeno y de otras sustancias orgánicas. ¿Como cuáles, compañera Ramírez Hernández? ¿Cuál es otra sustancia? Ah, espérese. Dice, para garantizar el paso del agua, del oxígeno y de otras sustancias orgánicas, como si las que hubiera mencionado hubieran sido sustancias orgánicas. Y el agua y el oxígeno no son sustancias orgánicas. ¿O sí, compañera Ramírez Hernández? No. No, claro que no. Entonces yo no sé por qué pone eso, porque nada más lo copió y lo pegó y piensa la compañera que poniendo ahí el autor que es Forigo 2020, que sabrá Dios quién será ese tipejo inútil e ignorante, usted ya se salva, compañera Ramírez Hernández. Lo que no sabe es que cuando usted toma los errores de alguien más, esos errores usted los hace suyos. Y la que queda mal es usted, no Forigo 2020. Pero bueno, es algo que tienen que aprender. Ay, pero es que eso lo dijo Forigo. Pues sí, pero tú lo repetiste, tú lo estás sosteniendo, tú lo estás avalando con tu prestigio y tu prestigio va a la baja porque dices puras tarugadas. A ver, ¿qué más dice? Los residuos del cultivo anterior se introducen en profundidad con el arado. Pues no, tal vez con el barbecho, pero no con el arado. ¿Y quién hace el barbecho? Pues el arado. Pero tiene que haber barbecho porque el arado puede estar no haciendo barbecho, puede estar en reposo, puede estar siendo transportado sin hacer barbecho. Bien, entonces lo correcto sería con el barbecho, ¿verdad? Lo cual lo convierte en una fuente de nutrientes para la nueva plántula. Bueno, en general sería para las nuevas plántulas y las nuevas plantas, ¿verdad? Dependiendo lo que haya. Bueno, al menos, compañera Ramírez Hernández, se tomó usted la libertad y se tomó mucho tiempo para hacer esto. Yo le agradezco su participación, pero no voy a leer todo el texto. A ver, vamos a ver las conclusiones. Dicen, existen diversas definiciones de lo que es barbecho y términos similares de esta práctica. Bueno, eso no nos interesa. Sin embargo, se puede concluir que el barbecho es una práctica de roturación. Está mal redactado, pero bueno, del suelo que se realiza a una profundidad de 10 a 40 centímetros, de manera que se voltea el suelo, por lo tanto, una cualidad del suelo que se altera con esta práctica es la estructura. No es por lo tanto, pero sí sucede eso. Esta práctica no tiene caso realizarse, ya que se puede solo llevarse a cabo el rastreo. Uy, le falta mucha redacción, compañera, tiene que mejorar esto. Que de igual manera le puso una coma, esa coma no debería ir, rotura el suelo, es decir, rompe la estructura, lo puso entre paréntesis, muy bien, y permite dar forma que se quiera al suelo, es decir, realiza la misma función y se obtienen bien similares a aquellos terrenos que son barbechados. Y además nos ahorramos la práctica del barbecho, ¿verdad? Diría yo, en el chat, ojalá que no hayan publicado no, ya otros documentos, ya no los voy a leer porque ya llegaron tarde. Importancia, no, Marlene González, muchas gracias por su participación, pero otra vez sea más oportuna. Oye, Federico, te quiero decir algo. Sí. Que sí. Que sí, que Pancracia. Pues lo que me preguntaste. Que si quería ser tu novia. No, Pancracia, eso fue hace 15 días. Yo ya tengo novias, más ya hasta me voy a casar. Llegaste demasiado tarde, criatura. Eso te lo pregunté hace 15 días. También tiene que ser oportunos, jóvenes. En este caso, pues ya tardíamente, pues ya no. Ay, profesor, pero es que solamente fueron 25 minutos tarde. Y Marlene Fernández, pues también. Y Omar Pacheco, 5 minutos tarde. Pues sí, lástima, como decía, lástima, Margarito. Pero bueno, pero vamos a leer porque me llamó la atención la participación de Omar Pérez Pacheco. ¿Es una práctica agrícola de rotulación del suelo? Compañero, una cosa es rotulación y otra cosa es roturación. El barbecho es una práctica agrícola de roturación del suelo, no de rotulación del suelo, ¿eh? Bien, es lo único que quería decir, nomás para decirle que estaba incurriendo en algún error. ¿Alguien quiere decir algo, jóvenes?
aparte de que soy una mula, que soy un intransigente, de que no les tolero sus ineficiencias, de que no saben escribir. No, de que no saben escribir sí se los tolero, tanto que leí sus bonitas cartas, pero pues no quiere decir que no les diga de dónde están mal. ¿Qué quiere Adrián Álvarez? ¿Qué lata con usted? Dígame. Profe, yo sé que no me va a recibir mi tarea, pero se lo envié a su chat. Nada más le quería preguntar que por qué la mayoría de las páginas que estaba checando decían que el barbecho significaba descanso de la tierra. Tal vez en algún otro país, miren, las palabras tienen significados variados. A ver, vamos a ver qué dice la Real Academia Española, que es nuestra máxima autoridad en el idioma español. A ver qué dice. A veces se tienen significados diversos en varias regiones, en varios países. Vamos a ver qué dice la Real Academia Española en relación al barbecho. Ujú. Tierra labrantía que no se siembra durante 1 o más años. Ah, miren ustedes, es decir, una tierra que está en descanso, que está en reposo, que no está cultivada, por algún tiempo se le llama barbecho. La otra acepción, el otro significado es acción de barbechar. Sí, pues fui a hacer el barbecho, pues sí fui a barbechar, ¿verdad? Está bien. Sí, tal vez en algunos lugares se entienda por barbecho a la tierra que está en reposo. Ujú. Aquí en México, en ninguna parte del país he conocido que se le dé ese significado. Entonces, entiendan ustedes que el idioma español se utiliza en muchísimos países, en América, digamos, pues desde Canadá hasta Chile, hasta Tierra de Fuego se utiliza el idioma español, se utiliza como idioma, bueno, en Canadá y Estados Unidos no es idioma oficial, pero a partir de México hacia el sur, no hacia abajo, hacia el sur, se utiliza como idioma oficial en casi todos los países, excepto en Brasil, que se utiliza el portugués, y en la Guayana, en Belice, que creo que el idioma es el inglés, y no sé si el español también es idioma oficial, y en la Guayana francesa, donde es el francés, lo mismo que en Haití. Y no recuerdo qué otro país no es el idioma español, pero las palabras a veces tienen significados diferentes. Por ejemplo, la palabra pendejo aquí en México se utiliza para denotar a una persona que es sumamente tonta, o al menos queremos insultarlo de esa manera, ¿verdad? Y en Perú tiene otro significado, es una persona que aquí daríamos en llamar taimada, una persona que no dice nada, que se queda callada y que salta para aprovechar las situaciones oportunas, a esa persona le dicen pendejo. Entonces, a veces las palabras tienen otro significado, a lo mejor el barbecho en algún otro país tiene el significado de una tierra que está en reposo. Aquí en México yo no conozco ningún lugar donde se le dé ese significado. ¿Ustedes sí? Pregunto. Carlos Aram, diga usted. Solamente esa manera de comentario, profe. Sí. También estaba, bueno, durante el tiempo que estaba investigando encontré una publicación, creo que en una publicación de Chapingo, donde hablan del barbecho como un periodo de reposo de la tierra, pero creo que es del Departamento de Forestales. Del portante de ciencias forestales. Tal vez sí. Lo que pasa es que, mire, antiguamente, no es cierto, le iba a decir que la área, porque antes era una área nada más, no era un departamento, la área de maquinaria agrícola pertenecía a ciencias forestales, pero no es cierto, pertenecía a irrigación. No, no sé por qué. ¿Es una publicación vieja, compañero, o es una publicación relativamente nueva? No recuerdo exactamente el No año, pero sí recuerdo. es ya una Ahora, publicación vieja. ok. Pero aún así, compañero, aunque sea una publicación de Chapingo, quienes publican pues en la página de Chapingo o en artículos científicos, se los digo porque yo fui, ya no lo soy. Aunque todavía me ponen como editor de varias revistas, ya no lo soy, ya no trabajo. Yo trabajé como editor, no como revisor, bueno, también como revisor o árbitro, pero como editor de varias revistas científicas, entre otros la revista Chapingo Serie Horticultura,
Agrociencia del Colegio de Postgraduados, Terra del Departamento de Suelos y Fitotecnia Mexicana de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Y por ahí he colaborado con otras revistas también. Y me he dado cuenta que nuestros investigadores, al igual que ustedes, por eso no se sientan solos, siéntanse muy acompañados porque no están solos para nada. No saben hablar. Qué terrible que nuestras autoridades científicas hablen como señoras de lavadero. O que vayan y consulten en internet y el significado que encuentran en la primera página de internet que se encuentran, lo pongan. Qué irresponsabilidad. Y repito, solamente hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Y la gente opta, precisamente ayer estábamos platicando con un grupo de alumnos, tengo un grupo de, llamémosle de chateo, por así decirlo, de pláticas con unos alumnos con los que nos ponemos a hablar de las cosas de la vida, de cualquier cosa, excepto sexo. De sexo no me gusta hablar para que no se haya malas interpretaciones. Soy bastante bueno en esa temática, pero no, con alumnos no hablo de sexo. Es más, con nadie hablo de sexo yo, excepto con mis mujeres, pero bueno. Y hablamos de cualquier tema. Y ayer estábamos hablando precisamente de que hay un libro, ahorita no voy a decir qué libro es, escrito por un investigador muy prestigiado en Chapingo, que si hay alguien que es más perro que yo y que es más exigente en en relación a la escritura y la expresión científica y técnica, es él. Y algunos textos que revisamos están escritos con las patas. Es decir, presenta error tras error, tras error, tras error. Terrible, terrible. Yo nunca había leído sus artículos científicos y hace tiempecito, poco tiempo que los leí, dije, pero por ejemplo, él también ha sido editor de muchas revistas. Y él es mucho más perro que yo. Mucho más exigente, pues, para que mejor me entiendan. Y escribe muy mal. Bueno, entonces, ¿qué se le puede exigir a un muchachito como ustedes que apenas tienen alrededor de 20 años conociendo el idioma? Se le puede exigir mucho y a ustedes se les puede exigir mucho, nada más que nadie lo ha hecho. No los han obligado a hablar correctamente. Mira, es que el niño quiere agua. Es que el niño quiere un dulce. La tete, es que el niño... Qué terrible. Mi hija empezó a hablar a los 2 años y empezó a hablar correctamente. Nada más que como me oía a mí, empezó a decir las oraciones con muchas groserías, porque yo hablo con muchas groserías fuera de las clases. Entonces empezó a hablar, parecía carretonero, decían en mi tierra, parecía carretonero, porque los carretoneros, los que jalaban las carretas, o los carretones de carga, eran muy groseros. Y por eso les dice que hablaban como carretonero. Mi hija hablaba como carretonero, hasta que se le quitó solita. Y ahora no solamente habla español y lo entiende y lo lee y lo escribe. Y lo escribe bien y lo habla bien. También el inglés, el francés y creo que el chino también, ya ni sé en qué anda ella. Y es más joven que ustedes. Entonces sí tenemos capacidad. Y mi hija no es especialmente inteligente, ¿eh? Simplemente es una persona que fue educada por mí. Ahora me reclama que porque soy muy exigente, que porque fui muy exigente. Le digo, pues sí, mijita, pero gracias a esa exigencia no eres una bruta ignorante ni del idioma y ya le han ofrecido irse a varios otros países a seguir estudiando su carrera con beca completa. Nada más que yo no la he dejado. ¿A ustedes qué les han ofrecido, jóvenes? ¿Les han ofrecido que los van a reprobar? Y al final de cuentas no los reprueban. Pues por eso son tan inútiles incluso para hablar. Y por eso cuando leen un texto, lo reproducen ahora sí que textualmente y no se ponen a analizar si está bien escrito o está mal escrito. O si tiene razón o no tiene razón. Son ustedes demasiado perezosos mentalmente y físicamente. No quieren trabajar. Miren, afortunadamente en este país todavía necesitamos
Pues gente que se dedique al trabajo físico, no digo albañil, por ejemplo, porque los albañiles tienen un desarrollo intelectual muy grande, ¿eh? No cualquiera puede ser albañil. Tienen que tener, no solamente habilidades prácticas, sino se tienen que adelantar muchísimo y para eso necesitan habilidad mental, que ustedes no tienen todavía, no podrían ser albañiles. Pero, por ejemplo, para manejar un taxi, pues no se necesita mucha habilidad, ¿verdad? Ni que tengan ni siquiera un coeficiente intelectual de alrededor de 100. Tal vez con 90 sea suficiente. Y que sean perezosos y dejados y abandonados e irresponsables como ustedes en general lo son. Ni siquiera que sepan leer ni escribir, porque van y le dan una lana al que reparte los permisos para manejar, las licencias, y ya con eso la hacen. Digo, afortunadamente México es un país totalmente corrupto. O, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Para chalán de albañil, sí, pueden ustedes funcionar muy bien. No las quiero insultar a ustedes, señoritas, voy a hablar de los jóvenes. También se pueden dedicar ustedes, jóvenes hombres, a la prostitución. A las señoritas no hablo, ¿sí? Porque se pueden, ay, es que nos dijo que solamente servimos para prostitutas. Ay, son bien chismosas. Yo no dije eso. Dije que se pueden dedicar, ¿verdad? Pero de las señoritas no, de los jóvenes. Ay, porque no me quiero meter con las mujeres, son bien chillonas y tan mentirosas y tan feas. La prostitución, pues sería otra opción, ¿verdad? Pero tienen que bañarse, y tener ciertas habilidades, porque no solamente con ser guapito se logra eso. Yo me dediqué durante algún tiempo a eso y vaya que se necesita capacidad. ¿A qué otra cosa se pueden dedicar? A llevar mensajería, ándenles. Nada más tienen que saber manejar y saber, pues sí, leer el nombre de la persona a la que va destinada. William Ricardo Jiménez, muchas gracias por su bonita tarea, pero ya ni siquiera me voy a tomar la molestia de leerla, ya fue demasiado tarde. ¿A qué más se puede? Le estoy dando ideas, ¿no? ¿Qué más se pueden dedicar? A chalán de mecánico. A ver, tráeme esas pinzas. No, burro, las pinzas. Esas no son tampoco, las pinzas. Ya hasta que se aprenden cuáles son las pinzas. Sí, para chalanes, ándenles, chalanes en general, también pueden servir. Pues no van a poder mantener a su familia. O las señoritas pueden encargar también de chalán de una fonda. No digo de un restaurante, porque en un restaurante son muy exigentes. Pero si una fonda y guisan sabroso, no van a ser las cocineras, ¿verdad? Porque para eso, para ser cocinera de una fonda se necesita poner atención a los ingredientes, a los momentos y a lo que le gusta a la gente pues para que salga barato y para que esté sabroso. Ya se me antojó. Ojalá que abran ustedes alguna fonda, digo, o alguien que las dirija y que ustedes sean las chalanas. Échale tantita sal. No, 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 tantita, no le eches tanto. Bueno, sí, está bien, ya le echan tantita sal. Pues para eso sí sirven, ¿verdad? ¿Para qué más están preparados? Pero échaselas ahorita, no dentro de 20 minutos, ni dentro de 40 minutos. Gracias, compañera Arlet Cruz Cruz. Usted sí mandó muy bien su tarea. Está mala tarea, pero la mandó a tiempo, qué bueno. Y la compañera Ramírez Hernández hizo ciertas adecuaciones. Yo le agradezco, compañera, también a usted, Ramírez Hernández. Fueron las únicas dos que tuvieron calificación en esta bonita tarea. Oiga, profesor, pero ¿por qué hace tanto escándalo? Pues es mi papel, jóvenes. La Constitución me obliga a desarrollar todas las facultades de ustedes. Y si para eso tengo que regañarlos, pues los regaño. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren mencionar algo? Sí, Carlos Aram, diga usted. Profe, igual a manera de comentario, regresando a lo del barbecho. Sí, dígame usted. Conozco a un productor que igual no le gustaba realizar el barbecho y solamente el rastreo, porque Ajá, dice que igual gastaba más dinero y así solamente es. utiliza el barbecho para cosechar cacahuate o Ah, remover piedras o troncos que puede haber en la parcela.
Ah, mire, qué interesante. Fíjese usted que yo llegué a esa conclusión. Yo estuve trabajando durante muchos años en Guanajuato y pese a lo que me decía todo mundo, yo no barbechaba y les demostré. Yo ya después ya no regresé, aunque yo soy de por allá, ya no regresé allá con los campesinos para ver si alguno se había quedado con mi legado, le dicen, de no barbechar. Pero al menos sí conozco una persona que sí lo hace, que no barbecha ya después de haber visto las cosechas que yo recibía, que eran muy buenas las cosechas. Yo ahora fui muy buen agricultor, sin necesidad de barbechar, porque efectivamente con el barbecho el tractor sufre un desgaste muy fuerte. El motor, pues sí, los motores diésel resisten mucho, duran muchos años, pero el barbecho se los acaba. Las llantas, porque hay patinaje, siempre hay patinaje, es decir, rozamiento entre las ruedas y el suelo que desgasta las llantas. Los arados de disco, por ejemplo, yo tengo unas parcelas allá en Guanajuato y el tractor que teníamos con mis hermanos, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Quédate con el tractor y ya no lo necesito. ¿Pero por qué? ¿Que no vas a barbechar? No, yo no barbecho, quédate con él. Y ya se quedó él con el tractor y yo nada más rastreo. Bueno, me refiero a que al menos el arado que dice, oye, ya se acabó el arado, vamos a comprar otro, cómpralo tú. Yo no lo he usado desde hace muchos años, ni lo voy a usar, así es que hazte cargo de él. Y ya es el que se hace cargo, pero yo ya retiré el barbecho de las prácticas culturales que yo hago en varios tipos de suelo. Allá son suelos muy arcillosos, pero también hay otros que le llamamos polvorilla, que es una tierra muy suelta, que este petate es un petate muy suave que se mezcla a veces con el suelo y hace que se pierda estructura, que no se desarrolle una estructura muy, muy, muy compacta. Y con la rastra es suficiente. También en los suelos arcillosos, con la rastra, al menos en la experiencia que yo tengo, es perfectamente suficiente. De hecho, hay gente que trabaja en lo que es labranza mínima o labranza cero, que sostienen que no se necesita labrar para nada y van sembrando en el suelo sobre los residuos de las otras plantas, bueno, no sobre los residuos, pasando sobre los residuos de las plantas del año pasado, que al final de cuentas después con las lluvias y con los microorganismos, etcétera, se van a descomponer, o sea, porque no van a durar toda la vida, pero mientras crean una especie de acolchado que es muy favorable por muchas razones, no lo vamos a discutir aquí. Entonces, yo me quedo corto, ¿eh? Hay gente que sostiene, por ejemplo, el doctor Joel Pérez Nieto, no conozco bien ni sus trabajos ni sus actividades, pero lo he oído en algunas ocasiones y creo que tiene razón. Él es, hasta donde yo recuerdo, eh, defensor de la labranza cero, de la labranza mínima. No sé si haya cambiado de opinión, pero he visto algunos de sus trabajos y se me hacen interesantes y en realidad la roturación del suelo, que es muy cara y relativamente tardada y hay que tener habilidad para hacerlo, pues no son necesarios, pero ya se los dejo de tarea y ustedes tendrán que hacerlo cuando ya estén en el cultivo y cuando estén cultivando algo y que tengan 50 hectáreas que barbechar y digan, híjole, en estas 50 hectáreas se me va a acabar todo mi arado, se me va a acabar todo mi tractor, se me van a acabar este juego de llantas y que después tengan que pagar el ajuste del motor del tractor, que tengan que comprar otras llantas y que tengan que comprar otro arado. A ver si les da gusto, jóvenes, a ver si les parece que no es tan importante determinar si el barbecho es necesario o no es necesario. Ahorita, pues, como quiera en su casa, su papá los levantó, hijo, levántate que ya vas a tener tu clase de propagación de plantas. Ah, ese viejo pelón ni siquiera nos pasa lista. Ahorita como quiere están muy cómodos y no tienen que tomar decisiones más de si se levantan o no se levantan a clase, pero cuando estén delante de un campo, quisiera verlos tomar decisiones con el mugre conocimiento que tienen ustedes. O una vez que tomaron decisiones, a ver qué les dice su padre, hijo, para hacer estas tarugadas estudiaste 5 años o 7 años en Chapingo. ¿Qué no te da vergüenza? ¿Que no aprendiste nada? Y claro, ustedes nos van a echar la culpa a nosotros los maestros, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. Para eso nos pagan. Bien, vamos a compartir. Déjenme ver si no se acabó la clase ya. Faltan todavía media hora.
les voy a compartir la presentación en relación a lo que estábamos. Vaya, como conclusión, les puedo decir que tienen que aprender mucho, jóvenes, y ese aprendizaje que deben ustedes obtener para desarrollarse en lo que quieran, ¿eh? Incluso si quieren ser prostitutos o prostitutas, tienen que aprender un chorro de cosas, montones de cosas y practicar y experimentar. ¿O qué cosa pudiera ser más sencillo? Pedir limosna, por ejemplo. ¿Qué sería mejor? ¿Que vayan ustedes limpiecitos, limpiecitos a pedir limosna? ¿O que vayan todos cochinos con las uñas largas y todas sucias? ¿Qué causará más lástima? Lo ¿Quién cochino, sabe? profe. Pues es posible que lo cochino, porque lo cochino se asocia con la pobreza, ¿verdad? Pero tienen ustedes que practicar y explorar nuevos horizontes. Por ejemplo, ¿dónde tengo que pedir limosna? Aquí en el barrio de los pobres, que toleran mucho a los mendigos, o en el barrio de los ricos, que aunque toleran menos a los mendigos, pero tienen más dinero. Pues quién sabe, ¿verdad? Tendrán que explorarle. Hasta para eso se necesita inteligencia, jóvenes. Entonces vean que no la tienen fácil. Yo como quiera, yo ya para, como decía mi padre, para mis comiditos, con mis trabajaditos tengo. Y ustedes todavía tienen que crear una familia y mantenerla. Y van a mantener a sus hijos en la pobreza. En las escuelas públicas que existen, que tienen prohibido reprobar a los alumnos y vayan de burros como vayan, ¿ahí los van a meter ustedes? Qué poco valen, de veras. Y no digo que vayan a comer frijoles porque los frijoles son muy sabrosos. Yo como frijoles diario. Pero que coman frijoles porque no tienen para comer, no digo carne. Oye, Carlos Aram, dame para comprar unos jitomates para echarle a la sopita. Pues no tengo, mujer, ¿de dónde te voy a dar? Pues es que eres un inútil, Carlos Aram, no sirves para nada. Pues no, pues es que mis maestros no me enseñaron nada. Sí, échanos la culpa a nosotros los maestros. Ujú. Su jefa de grupo, ¿ya alcanza a ver la presentación? Sí, profesor. ¿Por qué me grita así de feo, compañera, Es que pensé que estaba mal mi internet. Ah, está bien. ¿Y por eso me grita? ¿Porque está mal su internet? Qué fea es usted, de veras. No es cierto, compañera, estoy bromeando ya para que no se enojen después de esta regañada que les di. Pero ya no se enojen conmigo, hombre. Pues ya, es más, cuando los empiece a regañar, váyanse a chupar un dulce por ahí. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Bien, ya habíamos visto en la clase pasada que vamos a realizar la siembra y dependiendo de dónde, cómo preparemos la superficie de nuestro terreno, pues vamos a realizar la siembra en surcos y ya dijimos cómo lo podemos hacer y vamos a revisar ahorita de manera muy sencillita, porque esto ya lo debieron haber visto en otros cursos, no solamente en mecanización agrícola, sino en, pues no sé cómo se llaman sus otros cursos. Pero se puede hacer la siembra en melgas. Normalmente se hace siembra en melgas. Recuerden ustedes que estamos haciendo propagación por semilla y las semillas se siembran, ¿sí? Bien, entonces la siembra en melgas se hace de plantas que se colocan en alta densidad. Estamos hablando de densidades de 10 a 30 millones de plantas por hectárea. En algunas ocasiones puede ser ligeramente menos, ligeramente más, pero según mis cálculos andan alrededor de 10 a 30 millones por hectárea, mientras que en las plantas que nosotros llamamos de baja, cultivos que están a baja densidad, como es el maíz, el sorgo, la haba, la calabaza, el frijol, etcétera, utilizamos de 5 a 30 mil plantas por hectárea, dependiendo de los objetivos, dependiendo si estamos cultivando bajo riego, bajo temporal, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ejemplo de cultivos de alta densidad los tenemos en el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Por 3 puntos, ¿qué otro cultivo? Uno. Omar Párez Pacheco. Acaba de perder los 3 puntos, compañero. Graciela Justina. La alfalfa, el arroz. Ay, espérese, ya nomás. Exactamente. Espéreme, compañera.
Ya, nada más la compañera. No voy a dar 3 puntos a todo mundo. Efectivamente, la alfalfa y otros cultivos, ¿verdad? Bien, entonces son de alta densidad y las semillas se van a colocar con distancias entre ellas de 1 a 4 centímetros. En ocasiones hacemos pequeños surquitos, como es el caso cuando utilizamos la sembradora múltiple. ¿Recuerden ustedes el funcionamiento de la sembradora múltiple? Déjenme ver si tengo una fotografía. No, no puse fotografía de la sembradora múltiple. Son esas sembradoras que ustedes vieron en mecanización agrícola, donde se va liberando la semilla y a través de varios canales que se llama buzos, bueno, algunos le llamamos buzos, se va depositando mucha semilla en pequeños surquitos y efectivamente se forman pequeños surquitos porque hay unos disquitos o unas escardillas muy chiquititas, muchas, que van formando unos pequeños surquitos que son irrelevantes, ¿verdad? En ese caso, esos pequeños surquitos se forman con la sembradora múltiple. Ustedes ya la conocen, no le puse fotografía aquí. O también podemos tener sembradoras al voleo. ¿Qué es una siembra al voleo? La siembra al voleo es la deposición de la semilla de manera aleatoria como producto de haber aventado puños o la semilla, el lote de la semilla, haberla distribuida de manera aleatoria, ya sea a mano. Vean ustedes aquí, este señor aquí en la fotografía de abajo a la derecha está aventando la semilla para que caiga distribuida en el suelo de manera aleatoria. Eso es al voleo. Y acá arriba, hasta mero arriba, acá a la altura del título, tenemos nosotros 2 sembradoras que son sembradoras al voleo. De tal manera que este plato que tenemos aquí, que se ve más claro en esta fotografía de arriba a la derecha, este plato normalmente gira por efecto de la toma de fuerza, o también puede girar por efecto de un mecanismo que está accionado por las ruedas que sostienen a esta sembradora al voleo. Sin embargo, hay algunas sembradoras que van acopladas a los 3 puntos del tractor, la barra central y los mandos traseros, y no tienen ruedas. Entonces, esas sembradoras al voleo están accionadas por la toma de fuerza. Entonces, gira este plato. Vean ustedes estas aspas empujan a la semilla para que salgan fuera, para que salgan disparadas alrededor de este plato, que se distribuyan en el suelo, y aquí en la parte central cae la semilla. Cae la semilla que se va a distribuir en el terreno de manera aleatoria. Aun cuando es de manera aleatoria, jóvenes, se busca que tengan distancias entre las semillas, las adecuadas, las que nosotros busquemos, o si lo quieren decir de otra manera, que tengan la densidad de siembra adecuada. Es decir, que se suelten, digan ustedes, pues yo voy a sembrar 20 millones de semillas, entonces voy a calibrar, sobre todo se calibra el chorro de las semillas que va cayendo, y ustedes siempre que tienen que traer una velocidad pues relativamente constante para que no falle esa distribución, esa densidad de siembra que ustedes van a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? No voy a abundar sobre esto. Y esa es la manera de hacer la siembra en melgas. Normalmente se hace con una sembradora múltiple, con una sembradora al voleo como estas que tenemos acá arriba, o se hace a mano como se hace aquí con este señor. En algunos lugares a la siembra al voleo se le llama siembra manteada. Ignoro por qué, pero se le llama así, manteada, no malteada, sino manteada, como de manta, como si fuera el textil la tela esta que se llama manta. Voy a mantear la avena. Entonces van y tiran la avena al voleo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, posteriormente, después de haber tirado esta semilla, en ocasiones, no siempre, se tapa en cierta medida la semilla. ¿Cómo se hace? Se pasa algún objeto que vaya sobre la superficie del suelo, que vaya sobre la superficie del suelo, revolviendo un tanto la semilla con el suelo.
En la experiencia que ustedes tienen, Adrián Álvarez, ¿qué es lo que acostumbra pasarse para cubrir la semilla con el suelo? Desconozco, profe. No Entonces, ¿qué levanté. diablos, para qué diablos levantó la mano? Era para una pregunta anterior. A ver, hágamela. ¿Qué desventaja tiene la siembra del voleo sobre la otro tipo de siembra? ¿Cuál otro tipo de siembra? Dígame. En surcos, se podría decir. En surcos, es decir, en baja densidad o en surquitos en melgas. La baja densidad. De baja densidad, es que vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que queremos sembrar trigo. ¿Qué es más recomendable? ¿Que lo siembre en surcos o que lo siembre en melgas? Normalmente se acostumbra a sembrar en melgas. ¿Por qué? Porque es más fácil darle forma a las melgas que darle forma a los surcos, aunque darle forma a los surcos no es caro ni es difícil. Adicionalmente, la desventaja que se mencionó en la clase pasada sí se llega a presentar. Es decir, que si bien los surcos con el paso del tiempo, con las lluvias y con los riegos se van aplanando y ya no son tan altos como cuando nosotros los hicimos inicialmente, sí conservan una cierta altura los lomos de los surcos, de tal manera que las plantas que estén en el lomo van a estar en una posición más alta que las plantas que estén en el valle de los surcos. El valle es la parte más baja. Estamos hablando de alrededor de unos entre 5 y 10 centímetros. Depende de la estructura del suelo, depende de la textura del suelo, depende de la intensidad de las lluvias, depende de la cantidad de ríos que nosotros le demos. Bien, depende de muchas cosas. Pero entonces sí va a haber diferencias de alturas y aunque eso se trata de compensar, ustedes saben que por efecto del ácido indolacético, las plantas que están un poquito más sombreadas, que serían las que están abajo, tienden a crecer más. Entonces, las plantas tienden a compensar esa diferencia de alturas que hay entre ellas mismas, entre las plantas que están en el lomo del surco con aquellas que están en la parte baja del valle del surco. A la parte alta del surco se le llama lomo, a la parte más baja del surco se le llama valle. Bien. Entonces, aunque esa diferencia no es muy grande, no deja de ser una desventaja porque entonces la mesa de corte de las máquinas que cortarían el trigo, en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, tienen que bajarse para alcanzar a cortar las espigas de las plantas que están incluso en la parte baja de los valles, lo cual produce una mayor cantidad de paja que si nosotros pudiéramos elevar un poquito más la mesa de corte, en ese caso se produce menos paja, cortamos menos cañas, menos hojas, pero cuando tenemos tan dispareja las plantas, tenemos que bajar la mesa de corte, con lo cual vamos a producir más paja, vamos a introducir más paja en la máquina, lo cual dificulta e incrementa el tamaño de estas máquinas. Sí existe esa desventaja también. Entonces, yo pienso que para los cultivos de alta densidad, sí es más conveniente sembrar en melgas. Sin embargo, en aquellos lugares que tienen una alta pendiente o una pendiente irregular, yo puedo, y si se quisiera sembrar trigo, yo recomiendo sembrar en surcos, porque los surcos nos permiten distribuir el agua de lluvia o el agua de riego muy fácilmente, cosa que en una melga no se podría hacer porque tendríamos una pendiente. Entonces, en aquellos lugares donde se tiene una pendiente significativa, digamos, pues incluso de un 15%, me atrevo a decir, y hacia arriba, mayor, yo sembraría en surcos, aunque fueran plantas de alta densidad. Es decir, trigo, avena, cebada, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó más o menos claro, compañero? Sí, profesor. Está bien. Omar Pérez Pacheco, diga usted. Sí, profesor, solo quería hacer una aportación. Diga usted. Preguntarle cómo se tapa la semilla en las melgas. Aquí en mi casa las tapamos con una rama de árbol. ¿De dónde es usted, compañero Omar Pérez Pacheco? Valles Centrales, Oaxaca. ¿De qué es la rama que utilizan Por lo normalmente? general es de huizache o de sauce. O de sauce o de sauce, ¿verdad? Bien, Sí. miren, en Guanajuato se utiliza, por ejemplo, ramas grandes de mezquite. Se utilizan efectivamente. Luis Fernando Carmen, diga usted.
Bueno, yo conozco dos métodos, uno es con sembradora y bueno, mi papá realiza pues el Pero tapado con qué tipo de una viga sembradora, grande. compañero? Espérese, ¿qué tipo de sembradora? ¿Unitaria o al voleo? Perdón, ¿múltiple Al o al voleo, voleo? Al voleo, al sí, voleo. porque cuando se utiliza la sembradora múltiple, la sembradora ya va cubriendo la semilla, ya no necesitamos tapar. Pero entonces, ustedes cuando utilizan la sembradora al voleo, permítanme tantito, déjenme callar a esos perros. Ya, cálmense. Usted dice, compañero Carmen, que utilizan o también pueden utilizar una viga. ¿Fue usted el que dijo de una viga? Sí, una viga grande, Una la viga jala grande, con un ajá. caballo. Ah, bueno, puede ser con un caballo, a veces lo hacen con un tractor, incluso efectivamente se jala con se jala con unas riatas o con unas cadenas. También yo he Sí, visto que se tapa la semilla con cadenas, con unas cadenas gruesas que se van arrastrando. Hay muchas maneras de tapar parcialmente la semilla. No todas las semillas se tapan ni se tapan muy profundamente. ¿Está de acuerdo conmigo, compañero Carmen? así es. Bueno, entonces se tapa parcialmente la semilla, jóvenes, esperando las lluvias o esperando el riego que nosotros vamos a hacer en esas melgas. ¿Algo que quieran decir de la siembra en melgas, jóvenes? No vamos a abundar mucho más, pero algo que quieran decir. ¿No? Está bien. Entonces continuamos. Y se acabó, jóvenes. No vamos a ver más prácticas. Una vez que nosotros sembramos, ahí se termina la propagación de esas plantas. No vamos a abundar. Todo lo que viene después ya es manejo de las plantas y eso ya no es tema de nuestro curso. Nosotros solamente vamos a esperar una vez que realizamos la siembra, vamos a regar o ya regamos, eso lo vamos a ver ahorita enseguida, cuando vamos a hacer siembras en seco o siembras en húmedo. Y una vez que sembramos y que esperamos que salgan las plantas, ya se terminó nuestra labor como propagadores. Bien, pero existen variantes que nosotros tenemos que considerar y tenemos que evaluar para tomar decisiones en el campo. Una es, ¿cómo va a estar la humedad en el suelo cuando realicemos la siembra? Y nos estamos refiriendo aquí específicamente a las siembras normalmente en surcos. En las siembras al voleo normalmente se hacen, bueno, se pueden hacer siembras en seco, siembras en húmedo, pero no me quedaría a mí, no me quedaría yo muy contento. Prefiero hacer este análisis para cuando hacemos las siembras en surcos. Bien, entonces, dependiendo de la humedad que haya en el suelo, nosotros podemos hacer la siembra en seco, así se le llama, o la siembra en húmedo, así se le llama también. ¿Qué significa? En la siembra en húmedo significa que el suelo tiene la suficiente humedad para soportar y mantener el proceso de germinación, jóvenes. Y en la siembra en seco, no. En la siembra en seco, el suelo está seco y no fomenta la germinación, pero después de realizar la siembra, se va a realizar o un riego o se espera que caiga la lluvia. Sí queda claro estas dos variantes. La siembra en seco es muy sencillo. Cuando depositamos la semilla en las siembras en húmedo, o ya llovió, cuando se hace siembras en temporal, o ya regamos y el suelo está húmedo, de tal manera que ese suelo tiene la humedad suficiente para soportar y mantener la humedad durante el proceso de germinación. En contraposición, en la siembra en seco, nosotros vamos a depositar la semilla cuando el suelo está seco o con un bajo contenido de humedad que no es suficiente para estimular la germinación, el proceso de germinación. ¿Y entonces qué va a pasar, profe? Entonces tenemos dos opciones: o regamos, aplicamos riego, o esperamos a que caigan las lluvias. Y de esa manera el proceso de germinación se va a dar. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No.
Bien, entonces continuamos. Vamos a analizar algunas ventajas, algunas desventajas, algunas características de la siembra en seco y la vamos a contrastar con la siembra en húmedo, o viceversa, la siembra en húmedo y la vamos a contrastar con la siembra en seco. Bien, vamos a ver. El suelo durante la siembra, en la siembra en húmedo, pues está húmedo, ¿verdad? ¡Qué tonto! Es bien sencillo, pues ojalá que se les quede claro. Y el suelo durante la siembra está seco en las siembras en seco. Si queda claro, yo espero que no haya problemas en relación a esto. Pero si hay algún problema para la comprensión, díganmelo, porque en el examen sí les voy a preguntar. ¿No? Bien. ¿Cómo es la resistencia a la roturación de los suelos cuando están húmedos? Miren ustedes, cuando nosotros ya roturamos nuestro suelo con anterioridad, es decir, que realizamos el barbecho y o el rastreo, en la siembra en húmedo, la resistencia a la roturación es mayor. ¿Por qué? Porque cuando el suelo tiene humedad, presenta una cierta resistencia a ser roturado, a que pase a ser roto, en este caso, por la sembradora, ¿sí? Claro que sí, que si no hemos realizado, bueno, así le dejamos. El suelo opone una cierta resistencia a volver a ser roturado por la sembradora. Tanto sembradora unitaria como sembradora múltiple tienen que roturar el suelo. Tienen que volverlo a romper, tienen que volver a romper la estructura. Si el suelo está húmedo, la resistencia para realizar la siembra, la resistencia que opone el suelo para ser roturado durante la siembra es relativamente alta. En un suelo en seco que ya fue roturado con anterioridad por el barbecho, por el rastreo o por una de las dos, la resistencia es menor. ¿Por qué? Porque el suelo ya tiene una estructura granular, lo dijo muy bien la compañera Cruz o la otra compañera, ya no me acuerdo. Ya no tiene una estructura muy desarrollada, está suelto, está hecho un polvo el suelo. Entonces la resistencia que opone el suelo a la roturación durante la siembra es menor en un suelo en seco, de tal manera que nosotros podemos realizar la siembra mucho más fácilmente cuando hacemos la siembra en seco, cuando hacemos la siembra en un suelo que está seco. Si queda claro, nos vamos a ir una por una de estos conceptos, compañeros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Bueno, no me tienen que contestar, ¿eh? Ya me acostumbré a que no contesten. Bien, ¿cómo es la tracción? No digo atracción, digo tracción. ¿Qué es la tracción? La tracción. La tracción no es fácil de definir, es la resistencia que opone el suelo a moverse por efecto, en este caso, de las llantas del tractor o por los pies de los animales o por los pies de la persona que va sembrando. Cuando el suelo no se mueve, cuando pasa un tractor, significa que está oponiendo resistencia al movimiento que le quieren imprimir las llantas o los pies de los animales o los pies del sembrador. Y eso es bueno cuando ponen resistencia, porque cuando no oponen cuando oponen resistencia, porque cuando no oponen resistencia, el suelo se mueve mucho. Imagínense ustedes un suelo que está húmedo, que está tan húmedo que está mojado. En lugar de oponer resistencia a las llantas del tractor, el suelo se mueve y el tractor se hunde, ¿sí? Y entonces el tractor tiene lo que se llama patinaje. Entonces, en un suelo húmedo, la tracción es baja. Tenemos mucho patinaje y puede haber incluso atascamientos del tractor, atascamientos de los animales, se da, atascamiento de la gente
Yo he entrado a terrenos a los que he tenido que hacer algunas labores y me hundo en los terrenos. Es decir, hay atascamiento, lo que se conoce comúnmente atascamiento. Oye, es que me estoy hundiendo, me estoy atascando y cuesta trabajo. ¿A quién no le ha pasado que en algunos suelos, después de cuando está muy húmedo el suelo, quieren hacer algo e incluso caminar? Por ejemplo, en Guanajuato es muy común que cuando está muy húmedo ustedes se meten con botas, con tenis, con zapatos y mueven un pie y sacan el pie hasta sin calcetines, porque el suelo se movió mucho, se hundió, de tal manera que cuando ustedes sacaron el pie, el zapato, los calcetines se quedaron allí abajo porque fueron aprisionados por el suelo. Pero eso es cuando hay poca tracción. Y entonces no puede uno caminar sobre el suelo, no puede el tractor circular sobre el suelo porque el suelo opone baja resistencia a moverse, de tal manera que el movimiento de la rueda causa desplazamiento del suelo que está en contacto con la rueda y el tractor se hunde o las personas se hunden y el suelo se mueve con el peso pues, de las personas, del tractor, de los animales, y entonces se dice que la tracción es muy baja, mientras que en los suelos que están secos, nosotros andamos caminando como si nada, no nos hundimos, y el patinaje, sí hay patinaje también en el suelo en seco, pero el patinaje es mucho menos que en un suelo en húmedo. Entonces, al haber menos, bueno, estamos hablando de la tracción ahorita. La tracción es muy alta de tal manera que nosotros tenemos mucho control sobre el tractor, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por efecto de una baja tracción, vamos a tener un alto patinaje en el tractor. Ya lo había mencionado, pero ahorita lo estoy repitiendo. En el suelo en húmedo, vamos a tener mucho patinaje. Recuerden ustedes lo que es el patinaje, que las ruedas estén dando vueltas sin que se logre avance del tractor. Es decir, que esté patinando, pues. En el suelo en seco sí también hay patinaje, pero se tiene un patinaje tal vez de un 5, tal vez a un 10%, mientras que en un suelo en húmedo podemos tener patinaje del 25, del 30, del 50%, a veces del 100%. ¿Por qué del 100%, profe? Porque las ruedas están dando vueltas y el tractor no avanza. Y además, puede ser que las ruedas, si están activando el sistema de siembra, estén causando que se esté soltando semilla en el lugar donde está el tractor y se forman montoncitos de semilla porque la sembradora está siendo activada, pero el tractor no avanza. Entonces se está depositando la semilla en forma de montoncitos y también no se tiene control sobre las distancias de siembra. Eso no lo menciono aquí, pero es una desventaja de las siembras en húmedo, que se puede perder control de las distancias en siembra o de la densidad de población. Pero eso vamos a irle avanzando. Al menos el patinaje en un suelo en húmedo es alto y en un suelo en seco es relativamente bajo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, vamos a avanzar. El control de la dirección del tractor, de los animales, incluida la gente, jóvenes, es mucho menor cuando el suelo está mojado, cuando el suelo tiene altos contenidos de humedad al realizar la siembra. Los animales incluso pierden la dirección porque las fuerzas que hacen que jale el implemento de roturación, que puede ser un arado sencillito, un arado ligerito, en el cual no se le coloca la reja vertedera, sino que se le coloca una escardilla, eso ya lo saben ustedes, hacen que se jale al animal o a los animales, si se está sembrando con dos animales, pero normalmente se siembra con uno, que se jale para la izquierda, que se jale para la derecha, y entonces el animal no puede centrarse en la dirección que le estamos marcando nosotros. En el caso del tractor sucede exactamente lo mismo. En el caso, si una rueda tiene más patinaje que la otra, puede ser que el tractor, en lugar de irse derecho, se vaya cargando hacia los surcos que ya sembramos o hacia los surcos que vamos a sembrar posteriormente, que no tengamos mucho control de la dirección del tractor. E incluso en la gente, jóvenes, cuando el suelo está muy, muy húmedo, muy mojado, a la gente se le dificulta caminar y hasta se anda cayendo. O sea, el control de la dirección de la gente, de los animales y del tractor es muy bajo. Ese control es difícil controlarlo. Mientras que en la siembra en seco, no, en la siembra en seco es bien fácil. Los animales van caminando como si nada. Incluso cuando les exigimos que vayan caminando en el lomo del surco,
porque la siembra, de acuerdo a las características que hacemos, cuando traemos un animal, el animal tiene que ir caminando en el lomo del surco, porque realizamos la siembra en el lomo del surco. No es cierto, profe, porque la semilla queda en el valle del surco. Sí, cuando realizamos la siembra, depositamos la semilla en el lomo del surco, pero por efecto de la escardilla, ese se convierte en el valle del surco posteriormente. Después lo voy a explicar. Pero entonces cuando los animales, cuando el tractor, cuando la gente caminan en un suelo seco, tenemos mucho control de la dirección que queremos seguir. Es muy fácil caminar en un terreno seco. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bien. El control de la profundidad. Vean ustedes, debido a que tenemos un alto patinaje en el suelo seco, sobre todo cuando hablamos de tractores, cuando estamos sembrando con un implemento, con una sembradora unitaria o con una sembradora, bueno, las sembradoras múltiples no, esa es otra situación, porque normalmente son de arrastre, pero en las sembradoras unitarias que muchas veces van acopladas a los 3 puntos del tractor, al hundirse el tractor por efecto del patinaje y por efecto de que las ruedas están, al dar vueltas, están hundiéndose cada vez más, la profundidad se cambia muy frecuentemente, de hecho se cambia continuamente. Y en ocasiones, cuando se atasca el tractor o va patinando mucho, la profundidad de la siembra se incrementa y tenemos poco control. De hecho, tenemos que traer la mano en el control del sistema hidráulico para levantar el implemento y el tractorista tiene que tener experiencia para subir el implemento o bajarlo conforme se vaya necesitando. Y eso no es necesario cuando hacemos la siembra en seco, porque como no se hunde el tractor en el suelo, la profundidad a la que vamos sembrando casi siempre es la misma. Las variaciones que tenemos son muy bajas, es decir, tenemos mucho control de la profundidad de siembra en los tractores cuando hacemos la siembra en seco. ¿Sí me entienden por qué, jóvenes? Compañera Valencia Sarmientos, ¿sí me entiende usted? Pues no quiere contestar la compañera. Ah, ya, ¿qué horas? Ya no la quiero. Adrián Álvarez, ¿usted sí me entiende, compañero Adrián Álvarez? Sí, profe, yo le voy agarrando, pero yo pensaba que era más fácil el número. Bueno, yo me lo imaginaba, pues. Imaginaba que no le oigo nada, hable bien. Imaginaba que era más fácil o más... Era mejor el número que en seco y ahorita me estoy dando cuenta de que no. No sé, era mejor que en húmedo, compañero. Sembrar, profe. Sembrar en húmedo. Bueno, ahorita vamos a ver unas desventajas que tiene la siembra en seco. Ahorita estamos viendo las ventajas que tiene la siembra en seco, por si no se habían dado cuenta, pero ahorita vamos a ver ciertas desventajas que tiene la siembra en seco. Bien. Sin embargo, jóvenes, bueno, vamos a ver. Hay déjenme ver qué hora es. No, ya es hora. Como voy a tardar tantito, no voy a alcanzar a comentarles las otras características. Mejor terminamos la clase aquí, ya sea con permiso o sin permiso de la bonita subjefa de clase que se le da la gana de contestarme cuando se le pega la gana y cuando no, no. Terminamos la clase. ¿Me podría hacer usted el grandísimo favor, compañera Valencia Sarmientos, de terminar la grabación?